Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Alonso Ancira, acusado de causar daño patrimonial a Pemex por haber vendido a sobreprecio la planta de agronitrogenados considerada chatarra, ya duerme en su casa. El empresario estuvo 2 meses en prisión mientras se consolidaba el acuerdo reparatorio mediante el cual el empresario devolverá 216 millones de dólares a la nación. El presidente López Obrador dijo esta mañana que el dinero será administrado por Pemex y que será destinado a la compra de fertilizantes. Veamos el contexto. El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, obtuvo su libertad este lunes. Acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, formalizó un acuerdo reparatorio por la compraventa de la planta agronitrogenados. Ancira pagará 72 millones de dólares en 3 pagos a realizarse el próximo 30 de noviembre de 2021, de 2022 y de 2023, 216 millones en total. Petróleos Mexicanos, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaron el acuerdo y con ello quedó suspendido el procedimiento contra del empresario. También se suspendió la ficha de Interpol que se había girado en su contra. El 28 de mayo de 2019, Ancira fue detenido en España y casi un año después, en febrero pasado, fue extraditado a México y permaneció 2 meses en el reclusorio norte. Fue acusado de causar daños patrimoniales a Petróleos Mexicanos y haber sobornado con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, para que autorizara la compra de la planta de agronitrogenados. En 2015, Pemex compró la fertilizadora en 275 millones de dólares, un precio 10 veces superior a su valor real. En 2017, se destinaron 200 millones de dólares a la rehabilitación de la planta, cifra que luego se incrementó hasta totalizar 760 millones de dólares. En caso de que Ancira no cumpla el acuerdo, la Fiscalía General de la República puede reactivar la acusación contra del empresario, quien ofreció 50 propiedades en garantía. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Y a ver, Víctor, ¿cómo lo ves? Porque hay quien dice que parece ser un mensaje pues bastante malo en el sentido de que en este país los ricos, las personas con mucho dinero podrían comprar su libertad y que eso pues evidentemente va en contra del espíritu de nadie por encima de la ley, pero pues esto parece decir que el dinero está por encima de la ley. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, esa es una lectura, pero es una lectura, me parece que de parte de quienes se oponen al presidente de la República, a la Cuarta Transformación. Pero por otro lado, yo lo que veo es con mucho entusiasmo esta noticia, pues porque a final de cuentas hay una reparación del daño concretamente en la base social de apoyo del presidente. Es decir, este mensaje sí está alineado a una narrativa de transformación, a una narrativa de victoria, es decir, de victoria sobre un presunto acto de corrupción, y me parece que levanta entusiasmo entre los seguidores del presidente y de la Cuarta Transformación. No así, efectivamente, entre quienes no son seguidores o quienes tienen una visión tal vez más informada, más crítica o incluso con el conocimiento mucho más preciso de los asuntos legales en cuestión. Y es que además de fortalecer esta idea fuertemente arraigada en lo social de que con dinero se logra este tipo de justicia, además de eso siembra bastantes dudas. Por ejemplo, el hecho de que sea hasta el 2023 cuando este acuerdo pueda darse por culminado, pues simplemente lo que alarga es un caso que está ahí empantanado, que está congelado y que no va a tener fin probablemente en lo que resta del sexenio, y me refiero concretamente a todo lo relacionado con Pemex y Emilio Lozoya y sus acusaciones y los acosos a los que él mismo llegó. Por otro lado, también siembra dudas respecto a cómo se va a procesar el tema de la reparación del daño en términos económicos. Recordemos que también ya hubo una restitución de recursos, concretamente con Infonavit, y de pronto no se supo a dónde y cómo llegó ese dinero. Recordemos esa mañanera en donde el fiscal entrega un cheque simbólico a la presidencia de esa restitución de lo robado, pero en términos ya prácticos y reales no se sabe, no se supo bien a bien cómo quedó esto, y ese es un poco también el cuestionamiento de todas estas, de todo este rescate de recursos de los fideicomisos, que al final de cuentas no se sabe por dónde termina, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues hay que reconocer que este ingreso extraordinario a las finanzas de la paraestatal o de la empresa productiva del Estado, pues puede bien ser recibida porque todos sabemos en el estado en que se encuentra la empresa, y que esto pudiera, pues Sí. a final de cuentas, tener un impacto positivo. Digo, pues, es como un una pequeña cura pues a una enfermedad muy grande que tiene
la empresa. Sin embargo, insisto, siembra dudas respecto a cuándo termine el acuerdo y a dónde va para el dinero y de qué manera. De acuerdo. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Porque dice Víctor que esto podría ser, digamos, el mensaje de que los ricos pueden comprar su libertad, podría ser, digamos, de alguien opositor a la 4T, pero creo que también adentro del movimiento amplio de la 4T hay gente que dice, oye, ¿por qué están liberando a este señor? Se le causó un daño patrimonial tan fuerte al Estado mexicano, no hay dinero que pueda reponer eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, todavía no se ha decretado la extinción de la acción penal, entonces no está en plena libertad. De hecho, está sujeto a que haga los 3 pagos de 72 millones de dólares, un poco más, aproximadamente 72 millones de dólares, tiene que hacer 3 pagos, y ahí ya decidirá el juez de control si le otorga o hace la extinción de la acción penal. Hasta este momento no ha pasado. Lo que está suspendido es el procedimiento penal. Y repito, está sujeto a estos pagos, y además no solamente él está sujeto, sino las personas que están como garantes de este pago, que son toda su familia, y las empresas a las que tiene su familia, que son más de 2 o 3 empresas. Eso me parece muy interesante porque justo se planteaba el tema de resarcir el daño, y creo que es una resarcción del daño hacia una empresa como Pemex, y Pemex es de todos los mexicanos, por lo tanto es una reparación del daño para todas las mexicanos y los mexicanos después de este desfalco multimillonario, y de todo lo que implicó y de cómo dejaron a Pemex y de toda esta red de corrupción alrededor de este gran negocio. Así que a mí me parece un logro, me parece muy importante. Claro que después vienen pues estas cosas importantes que son más administrativas, hacia dónde iría el dinero. Creo que el presidente dejó claro en la mañana que tenía que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y que también está el representante jurídico de Pemex, quien dijo que llevaría o se haría cargo de todos estos pagos y de recibirlo dentro de Pemex, porque es una deuda con Pemex, y esa es una cosa importante. Yo creo que más que pensar en una opción punitivista, que claro que pague quien tenga que pagar, pues también tendríamos que transitar a ver todas las otras formas de justicia, y una de esas es, te robaste tanto, pues regresa tanto, Sí. y que implica también venir con un proceso judicial que no es menor. A mí me parece que va a ser interesante este tiempo para ver quiénes son las otras personas implicadas en esto, y además pues que no es una suma menor, que tendría que ser cumplida, y si no la cumple, pues sí veremos a alguien tras las rejas. Creo que lo importante ahora sería mandar el mensaje de que no es una persona que esté en plena libertad, que no es, bueno, mañana me pagas, nos vemos pasado mañana, y si no, bueno, ya no me pagaste. Es un proceso interesante, porque además Claro. antes no se daban tantos de estos casos, era mucho más fácil decir, bueno, ya te vinculo a proceso, adiós, nos vemos, y sin obligarles al pago de esto. Y sí me parece que podría generar un precedente interesante en hasta dónde vamos a ir con este tema de la corrupción, que va mucho más allá de meter a las personas a la cárcel, y que tiene que ver con toda esta reparación del daño, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, en efecto, la prisión no necesariamente es la mejor manera de tener justicia, ¿no? Pero, Aurora, hay quien ve este caso y dice, bueno, y los otros casos que también están relacionados con Odebrecht, el caso de Lozoya, hay por ahí varios memes de este muñequito que se está despertando y dice, y Lozoya, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con este caso? El juicio a los expresidentes en la consulta también que se había hecho. Es decir, hay mucha gente que empieza a voltear y armar un rompecabezas y dice, ¿qué está pasando con el tema de la justicia en México y la 4T? ¿Es una simulación o no es una simulación? ¿Cómo lo ves? Pues justamente aquí sería ver si seguimos con el relato bonito del combate a la corrupción y vamos a empezar a ver en algún momento de este sexenio acciones concretas. Creo que es un avance el tema de que se genere un proceso de resarcir el daño, pero pues en este caso las cosas no huelen mal, sino que hay algo que huele podrido, precisamente por esta cuestión. O sea, la libertad del provisional, si se le puede decir de alguna forma, del señor Ancira, es por este acuerdo de resarcir el pago de los 200 millones por el caso de la planta de agronitrogenados. Pero el punto es que una de las acusaciones por las que también fue imputado el señor Ancira es por el soborno a Emilio Lozoya y su esposa por 3.5 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, para que lograra convencer a Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, para autorizar la compraventa de esta planta. Entonces, al final de cuentas, aunque se esté haciendo este proceso de resarcir el daño, sigue estando el señor Ancira impune del delito por el que se le acusa de pues esta
intento de influir en la toma de decisiones, y también se ha puesto en libertad por llegar a un acuerdo económico. Entonces creo que ahí es algo que habría que llegar a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa ahora con Lozoya, que también estaba inmiscuido en este tema? ¿Qué pasa con Peña y compañía? ¿Y qué pasa con todos los que han estado vinculados en el tema? Porque siguen intocables, siguen en total impunidad y no se ha avanzado en esto. Entonces, al final de cuentas, nos indica que a este gobierno no le importa la justicia, sino el dinero por esta cuestión de la restauración. Y más bien dicho, qué bueno que este iba a ser un gobierno que supuestamente iba a acabar con el influyentismo y con el matrimonio entre el poder económico y el poder político, y que iba a barrer con la corrupción, porque no hemos visto nada hasta ahora de avance en este tipo de casos. Y yo creo que sería, más bien dicho, también pensar en un montaje más de ese largo y bonito relato de esa supuesta lucha contra la corrupción, pero que en los hechos no vemos avances y que las cosas siguen igual y aún peor, y al final estamos viendo mucho relato y pocos o nulos resultados en la materia. Y creo que este caso nos debería llevar a esa reflexión. Alejandro, contrapunto, estoy seguro que tienes varios. Tengo posturas encontradas en este tema. Por una parte, yo creo que es indudable que representa un gran avance. Hoy las personas corruptas son llamadas a rendir cuentas, no se hacen negocios con ellas, como se hicieron durante los sexenios del PRI y del PAN. La recuperación, los términos de esta negociación son inéditos y no es un monto menor, los 216 millones de dólares. Recursos que recupera el Estado para generar proyectos de infraestructura, para favorecer a quienes menos tienen, y desde ese punto me parece que es una cuestión de justicia. Pero también, por otra parte, considero que la devolución de este dinero, porque es devolución, no está dando de más, sino está devolviendo el daño patrimonial que causó, pues tendría que ser parte de la sanción, pero no tendría por qué ser toda la sanción, no tendría por qué ser la sanción entera. Y aquí creo que sí se manda un mensaje que puede ser preocupante a quienes roban, a los corruptos, ¿no? Tú roba y si te cachan puedes pagar tu fianza con lo que te robaste. Y por otra parte también está el factor de la trampa de la pobreza. ¿Cuántas personas en situación de pobreza no están encarceladas o privadas de su libertad porque no tienen para contratar a un abogado, porque no tienen una defensoría adecuada o porque no pueden acceder mediante recursos económicos a esta red de contactos que les permitiría salir con impunidad o simplemente acelerar su proceso en otros casos? Y aquí retomo una frase muy popular que dice que las leyes son como las telarañas, ¿no? Los insectos pequeños quedan atrapadas en ella y las grandes la rompen. Y en este sentido creo que este podría ser un caso que ilustre este tema. En todo caso, Ancira solo es parte de un engranaje, de una maquinaria de corrupción, y quienes realmente son los mayores responsables en toda esta trama son los funcionarios que, teniendo que cuidar el patrimonio público, permitieron este desfalco. Entonces creo que es el inicio, pero no el fin, de un caso que también tendrá que llamar a rendir cuentas a aquellos que traicionaron su función pública. De acuerdo. Si alguien quiere hacer un comentario final sobre este tema, si no, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de la noche. Pues bueno, vamos a una pausa rapidísima, regresamos con el último tema, con el argumento de que no hay suficientes parques urbanos en Tijuana, lo cual puede ser cierto. El gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla Valdés, expropió el Club Deportivo y Social Campestre de la ciudad. Regresamos con las opiniones de las y los panelistas de Punto y Contrapunto y con los puntos y contrapuntos respecto a este tema. No te vayas.